Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su punto de encuentro para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que estábamos esperando, quizás en silencio, quizás con esa pizca de esperanza que solo los fans más apasionados tienen. Y es que prepárense. Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Hoy 27 de diciembre de 2025, el universo de la farándula turca, y por ende, la nuestra, se sacude con algo que si bien algunos venían intuyendo, otros simplemente no podían creer que fuera cierto. Así que si son tan fans como nosotros de esta pareja que nos robó el corazón con su química en Erkenci, quédense hasta el final porque esto les interesa y mucho. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Hemos visto tantas idas y venidas, tantas especulaciones, tantos y sí, que a veces uno se pregunta si realmente veremos la luz al final del túnel. Pero hoy, damas y caballeros, parece que esa luz no solo ha aparecido, sino que brilla con más fuerza que nunca. La noticia en cuestión, que ha empezado a correr como la pólvora por las redes sociales, por los foros de fans, y que ya resuena en los principales medios de comunicación de entretenimiento, gira en torno a la posible reconciliación, y ojo, esto es lo más jugoso, la posible boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo han leído y oído bien. La pareja que protagonizó uno de los romances televisivos más intensos y queridos de los últimos años, parece estar lista para dar un paso definitivo. Y aquí en este canal, queremos desgranarles cada detalle, cada pista, cada rumor que ha llevado a esta bomba informativa. Sabemos que la historia de Can y de Mehmet es una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la chispa entre ellos era palpable. Esa química no era solo actuación, muchos lo sentíamos, lo veíamos en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactuaban fuera de cámaras. Y así, entre escena y escena, entre entrevistas y eventos, nació un romance que acaparó los titulares y los sueños de millones de fans alrededor del mundo. Fueron una pareja icónica, dos jóvenes talentosos que parecían haber encontrado el amor perfecto, la pareja ideal para las revistas y para la vida real. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes, sus declaraciones de amor, todo alimentaba la fantasía de que su historia era para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el a menudo complejo mundo de la fama, las cosas tomaron un giro inesperado. Tras meses de relación pública y aparentemente sólida, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría. Fue un golpe duro para los fans, que veían cómo se desvanecía la ilusión de la pareja perfecta. Hubo especulaciones, claro, siempre las hay. Que si diferencias irreconciliables, que si la presión mediática, que si agendas de trabajo incompatibles, que si intereses personales divergentes. Lo cierto es que desde entonces han seguido caminos separados en el ámbito amoroso, o al menos eso es lo que nos han hecho saber públicamente. Pero el cariño de los fans, esa conexión especial que se crea entre un artista y su audiencia, tiene una fuerza increíble. Y muchos, a pesar de la ruptura, no perdieron la esperanza. Observaron cada movimiento, cada entrevista, cada aparición pública con la lupa puesta, buscando alguna señal, algún indicio de que quizás, solo quizás, el amor pudiera resurgir de sus cenizas. Y parece que esa esperanza, para muchos, se ha visto recompensada hoy. La noticia de este 27 de diciembre de 2025 no llega de la nada. Durante los últimos meses hemos sido testigos de una serie de señales, pequeños gestos, que han ido alimentando los rumores de un acercamiento. Por ejemplo, hemos visto a Can Yaman haciendo comentarios sutiles en entrevistas donde se le preguntaba por su etapa en Erkenci o por Mehmet, comentarios que antes evitaba o que eran meramente profesionales, pero que ahora parecían tener una carga emocional diferente. No eran declaraciones explícitas, pero sí indicios que los fans más perspicaces supieron leer. La forma en que hablaba de ella, reconociendo su talento, su profesionalismo, pero con un tinte que sugería algo más. Y luego están los encuentros, que han sido el verdadero motor de las especulaciones. No hablamos de encuentros casuales en eventos públicos, sino de algo más íntimo, más planeado. Rumores de visitas privadas, de llamadas frecuentes, de pasar tiempo juntos de forma discreta. Estos rumores al principio eran solo susurros en la red, pero con el tiempo, y con la aparición de algunas fotografías borrosas o de testimonios poco fiables pero persistentes, empezaron a tomar más fuerza. Varios paparazzi afirmaron haberlos visto en los mismos look.
Ares, aunque nunca juntos y a la vista de todos, pero lo suficiente como para que el qué pasaría si volviera a estar en boca de todos. El verdadero detonante de esta noticia impactante de hoy, el que ha puesto todo patas arriba, parece ser una fuente muy cercana, que ha preferido mantenerse en el anonimato, pero que ha compartido información que, según los medios que la publican, sería bastante sólida. Esta fuente habría confirmado no solo que Can Yaman y Demet Özdemir han retomado su relación, sino que lo han hecho con una seriedad que apunta directamente al altar. Sí, señores. Se habla de que la propuesta de matrimonio ya ha sido hecha y aceptada, y que la boda podría estar planeada para una fecha muy próxima, quizás a finales del próximo año, o incluso antes. Imaginen la repercusión. Una pareja que se separó, que parecía haber cerrado ese capítulo, no solo lo reabre, sino que decide hacerlo con un compromiso de por vida. Esto va más allá de una simple reconciliación, es una declaración de intenciones, una muestra de que, a pesar de las dificultades, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. Es el tipo de historia que nos encanta, la que nos recuerda que a veces, el amor verdadero encuentra su camino de regreso, incluso después de que uno crea que todo está perdido. Ahora, debemos ser cautelosos. Aunque la noticia es emocionante y las fuentes parecen fiables, en el mundo del espectáculo, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can Yaman y Demet Özdemir, todo sigue siendo un rumor, por muy fuerte que sea. Sin embargo, la magnitud de la información y los detalles que se han filtrado hacen pensar que algo muy grande está sucediendo. Los medios turcos, que son los más cercanos a esta realidad, están dedicando amplios espacios a esta noticia, analizando cada detalle, cada pista. ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará a sus proyectos futuros? Can Yaman está en plena proyección internacional, con proyectos en Hollywood y Europa. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía y con un creciente reconocimiento internacional. Una boda así, con estas figuras, no solo sería un evento personal, sino también un evento mediático global. Las marcas, las productoras, los medios, todos estarán pendientes de cada paso. Y por supuesto están los fans. Los fans de Erken Cikus, los fans de Can Yaman, los fans de Demet Özdemir. Para ellos, esta noticia es un regalo. Es la confirmación de que esa magia que vieron en pantalla no era solo ilusión, sino que tenía una base real, una conexión profunda que ha sabido resistir el paso del tiempo y las adversidades. Verlos juntos de nuevo y ahora comprometidos, es un sueño hecho realidad para muchos. Hemos estado siguiendo de cerca cada pista. Hemos analizado las redes sociales, los comentarios, las entrevistas. Y si bien no podemos confirmar nada al 100% sin la palabra oficial de los protagonistas, la fuerza de los rumores y las fuentes que citan los medios especializados es lo suficientemente contundente como para dedicar este vídeo a esta noticia que sin duda, ha puesto a todos a hablar. Imaginen la felicidad de quienes siempre creyeron en ellos como pareja, la emoción de quienes añoraban verlos juntos de nuevo. Es un recordatorio de que a veces las historias de amor no terminan con un felices para siempre, sino que, después de un punto y aparte, continúan con un y vivieron felices para siempre. Este 27 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que la posibilidad de una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir se hizo una realidad palpable. Es una historia que nos enseña sobre la perseverancia del amor, sobre la fuerza de las conexiones y sobre la esperanza que nunca debemos perder. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para la pareja que conquistó al mundo? Solo el tiempo lo dirá, pero hoy, la esperanza brilla con fuerza. Y así, queridos espectadores, hemos llegado al final de este relato que, sinceramente, nos ha emocionado compartir con ustedes. Hemos repasado la intensa relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erken Cikus, hasta los rumores actuales que apuntan a una posible reconciliación y boda. La chispa que encendieron en pantalla ha seguido viva, alimentada por la esperanza de sus fans y por una serie de señales que hoy nos traen esta noticia tan impactante. Recordemos que si bien las fuentes son cada vez más sólidas y los rumores se intensifican, estaremos muy atentos a cualquier anuncio oficial por parte de Can y Demet. Pero lo que sí es innegable es que esta noticia ha revolucionado el mundo del entretenimiento y ha devuelto la ilusión a muchísimos de ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de esta posible reconciliación y boda? ¿Son fans de esta pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus reacciones, sus esperanzas y sus expectativas. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante,
A nosotros no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que, como ustedes, siguen de cerca la vida de Can Yaman y de Method Demir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y exclusivas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.